Queridos amigos y amigas del canal de YouTube, hoy tengo de vuelta a la gran Patricia Odriozola en el canal. Gracias, Pati, por venir a ayudarnos. Hoy día vamos a hablar de un tema súper relevante, que es las conversaciones difíciles. He descubierto que me cuesta tener conversaciones difíciles y yo decía, puta que soy cagón, weón. No puedo decir las cosas como corresponden porque me da esa cuestión en la guata. Pero tú me decías, hay una cifra súper relevante que me dejó un poquito más tranquilo. Sí, la verdad, Luchito, que en general hay un porcentaje importantísimo de gente, me ha tocado ver en empresas líderes así espectaculares, que en general es un aspecto que a muchísima gente le cuesta. No somos buenos para dar feedback, no somos buenos para ser directos. Hay culturas que desarrollan mucho más esta competencia de ser directos, digamos, en la comunicación, pero y que tienen habilidades. También las personalidades, hay personalidades que son mucho más positivas, les cuesta decir cosas negativas, hay personalidades que son más directas. Entonces tiene que ver con la personalidad, la cultura y en el fondo también los miedos que uno tiene a veces de enfrentar situaciones que te pueden, digamos, dejar expuesto o ser en el fondo instancias que te quiten energía. Nosotros estamos, los seres humanos, como predestinados para guardar energía, y tener una conversación difícil te quita energía. O sea, tienes que estar dispuesto a generar una conversación que te va a incomodar. Te deja cansado. Que te va a cansar. Ay, como no que quiero. Te va a generar después de eso incluso el quedarte pegado con algunas cosas. Entonces, te va a sacar de tu zona de confort. Cuando nosotros nos vemos expuestos a salir de nuestra zona de confort, obviamente nos genera incomodidades que a veces las evitamos. La evasión se llama, como evadir estas conversaciones que a veces no queremos afrontar. Oye, y me pasaba harto y yo decía, pucha que soy cagón, no soy capaz. Bueno, y tú me dijiste que cerca del 70% de la gente le cuesta. A mí me cuesta sí. Y todo, y me tengo que preparar para poder enfrentar esa situación, para poder decir, porque de repente todos que nosotros estamos emprendiendo, de repente nos pasa que le dijimos a una persona, haz tal cosa. Ok, y no la hizo. Después, oye, acuérdate que te dije que tenemos que hacer tal cosa, y no la hizo. Y ahí es como ya, conversación difícil. ¿Cómo se tiene una conversación? Antes de saber cómo se tiene una conversación difícil, suscríbanse a este canal. Suscríbanse ahora mismo a este canal. Entren a la campanita, al botón suscribirse y suscríbanse. Pero antes de entrar a cómo se tiene una conversación difícil, quiero saber cuáles son las consecuencias de no tener esta conversación, porque chuta, yo he vivido algunas consecuencias, pero prefiero que me lo expliques tú. Si nosotros evitamos estas conversaciones difíciles, las consecuencias es que las cosas no cambian, las cosas no evolucionan, las cosas siguen estando, digamos, en una situación, digamos, donde no tenemos los resultados que esperamos. Esa es la consecuencia, no lograr avanzar. Y es por eso que es importante ver cómo afrontar esta situación, estas conversaciones difíciles. Entonces de repente un emprendedor puede decir, oye, es que me siento estancado. Pucha, puede que tenga relación también con que el hecho de no enfrentar una conversación difícil hace que el equipo no vaya en pro de un objetivo, y eso te termina estancando en todas las áreas. Totalmente, o sea, y no solo de los equipos, a veces en las decisiones de tu negocio. Cuando tú tienes una empresa y tienes que tomar decisiones y resulta que no las tomas porque te da miedo entrar con un socio, con un partner, con gente que está, digamos, que lidera junto contigo tu empresa, y no eres capaz de tener una conversación difícil de dónde poner las cosas así como en pan, pan, vino, vino, a veces, como no tienes esas instancias, las cosas se agrandan y puedes correr riesgo de tu negocio, en el fondo no poder, en el fondo tomar decisiones en el momento adecuado. Y de antes me estás diciendo algo súper relevante, que tener conversaciones difíciles, decir las cosas pan, pan, vino, vino, no significa gritar, no significa faltar el respeto, no significa que sea un momento de confrontación, sino que puede ser perfectamente de una forma mucho más amigable, que nos permita a ambas partes ir por un objetivo en común y no que sea una batalla de trinchera. Exacto, qué bueno que lo menciona Luchito. Para ponernos en tono, o sea, en contexto, para tener una conversación difícil hay 4 cuadrantes. Uno es el debate de trinchera, cuando dos personas empiezan a no escucharse, a enojarse, ¿cierto? Y a debatir y estar cada uno en su trinchera. Tú en tu, entre comillas, tu problemática, yo en mi justificación o mi problema, y no logramos ningún acuerdo. El otro es el políticamente correcto. También pasa que a veces tú puedes tener una conversación políticamente correcta y ahí no avanza
a ningún resultado. Todos felices, pero no avanzamos por una parte. Hay otro que se llama el diálogo reflexivo, que nos podemos poner a conversar sobre el problema y divagar, digamos, y todo el cuento, pero tampoco atacamos ni generamos tensión. Lo importante acá es la tensión. La tensión es positiva. Ahora, eso no significa gritar, faltar el respeto, como bien tú dices, pero generar tensión de decir las cosas que a las personas no nos gustan es importante. Y ahí viene el cuadrante de que se llama el diálogo movilizador en el modelo de conversaciones difíciles. Y ese cuadrante tiene que ver con decir las cosas, poner tensión, ser capaces de poner el elefante sobre la mesa, ¿te acuerdas? Que lo vimos, y que la mesa no se rompa. Claro. O sea, poner el problema sin que la relación se afecte, se quiebre, sino que de una manera que en el fondo se aborde el problema desde el protagonismo, desde lo concreto, pero generando cambios, generando avances. Eso significa ese... Absolutamente. Y eso facilita un montón las cosas. Y ¿sabes qué? Todo lo que hemos aprendido este último tiempo, bueno, para los que no saben, estamos haciendo un curso con la Pati que ha sido maravilloso. Yo he aprendido mucho porque estoy grabando el curso y al mismo tiempo estoy aprendiendo. Es como el curso personalizado porque estoy ahí yo detrás de cámara. Pero una de las cosas que he aprendido muchísimo este último tiempo, que tener conversaciones difíciles, pero cuando tú hiciste para atrás todo de forma ordenada y correcta, o sea, que la persona tiene el tiempo para hacerlo, que tiene la habilidad para hacer el trabajo, que tiene el espacio y las herramientas necesarias para hacer su trabajo, que recibió una correcta descripción de cargo, que es mucho más fácil porque tú en el fondo hiciste todo correctamente antes. A diferencia de cuando uno tiene una conversación difícil y sabe que la otra persona en verdad tiene razón de muchas cosas, hay que de repente darse la vuelta e ir en pro de ayudar el trabajo de esa persona. Lo más importante ahí, Luchito, es que si hay algo que no está claro, tener la instancia de conversarlo, de definirlo, de acordarlo, de generar una instancia de una comunicación clara, honesta, transparente, colocando, como te digo, el elefante sobre la mesa si hay algo que no está funcionando bien. Y desde ahí movilizándote a que la gente se converse en base a la confianza. Acuérdate lo que hablábamos de la confianza, después viene la conversación. Yo soy capaz de tener una conversación difícil cuando genero confianza. Claro. ¿Ya? Oye, hagamos un play roll. Dale. Hagamos un play. Dale. Yo soy un trabajador. ¿Ya? Y tú me dijiste 3 veces que hiciera algo y yo no lo hice. Ya, ok. ¿Ya? Entonces tú me dijiste 3 veces, oye, no sé, limpia la vitrina de la tienda. Limpia la vitrina de la tienda. Y yo sí, no lo he hecho. Entonces ahora tú tenés que tener una conversación difícil conmigo. Y a mí me pasa que cuando voy a tener la conversación difícil, yo estoy más nervioso que la persona que llevo. No sé si a ustedes les pasa, déjenme ahí en los comentarios, pero yo voy, oye, Pati, tenemos que hablar, y ya, ay, me duele todo. Y voy a decirle y no hay cómo decirle, le digo, Pati, lo que pasa es que hace frío, y empiezo como a irme por las ramas, ¿cachai? Y al final, bueno, para ir aprendiendo. Entonces, hagamos un play roll. Tú me llamas a conversar. ¿Cómo me llamas a conversar? Lucho, mierda, bueno, vamos a hablar. ¿Cómo? No, bueno, primero que nada, tiene que ser una comunicación asertiva. O sea, es importante entender y definir bien el momento, el lugar, el estado emocional, o sea... los enojos, obviamente, y la efusividad muchas veces hace que la persona se ponga a la defensiva. Entonces, lo que tenemos que trabajar es que sea en el momento adecuado. Idealmente, cuando la situación recién pasa, o sea, cuando la persona no cumple con lo que, entre comillas, las expectativas que tú tenías, es importante que ahí mismo, en el fondo, con esa evidencia, tú converses, en el fondo, la situación. O sea, primer tip, el timing es clave. Es clave. Ya, entonces tú me dijiste que limpiar las vitrinas, no lo hice. Lo primero es en el momento. En el momento. Lo segundo es el lugar, me dijiste. El lugar. Que sea un lugar, a veces, dependiendo de las personas, hay gente que tiene este temor a que los temas sean públicos. Entonces, idealmente una conversación que sea en un lugar tranquilo, digamos, privado, que no esté expuesto frente a todos, ¿cierto? Porque va a ser una conversación difícil y tienes que manejarla con todas las, digamos, circunstancias necesarias. Y me imagino que dependiendo de la conversación que tengamos es el tenor de la conversación, porque es distinto si yo no limpié la vitrina a que si me hice algo más grave. Me imagino que es distinto tenor, o la duración de la conversación también es distinta. Claro, es que ahí va a depender, digamos, de cómo tú, qué importancia le das tú y qué importancia le da la persona. Ahora, ¿qué es importante? Que la conversación sea súper clara.
cuando tú te sientes, entre comillas, que la persona no cumplió a lo mejor con una expectativa, lo importante es el concepto que hablábamos de víctima protagonista, que lo vimos en el curso, ¿cierto? Que muchas veces cuando existen estas discusiones, digamos, esta conversación difícil, es normal que el problema se lo asumamos a otro y no el problema. Aquí es un problema, una conversación difícil porque ustedes dos están involucrados en un problema, alguna situación que no se cumplió, que no pasó. Entonces, siempre la conversación de parte de tu parte tiene que ser directa. De mi parte como líder. Como líder, decir, bueno, esto no me incomodó, esto no pasó, pero no echándole la culpa a un tercero, que Juanita, que Pedrito. No. Aquí yo me siento incómodo. Yo creo que mis expectativas no se cumplieron. O sea, ser súper claro y súper directo. A ver, sigamos con en la conversación. En la comunicación clara y directa. Exacto. Sigamos con el play role. Ya, Dale. llegamos. Entonces tú me dijiste, Luchito, me imagino, Luchito, vamos a conversar y vamos a una oficinita. Exacto. Porque no limpié las vitrinas. Exacto. Ya, yo llego, me siento, listo. Me siento. Sí, Pati, dígame. Primero, es importante, como te decía, la evidencia. Entonces yo te digo a ti, Luchito, mira, yo te pedí en 2 ocasiones que hicieras X tarea y me encuentro con que la tarea no tiene la calidad que yo esperaba. O no la hice, definitivamente. O la verdad, la tarea que te pedí no la hiciste. Entonces quiero entender el por qué no le diste importancia a mi pedido o por qué no lo hiciste. O sea, lo primero es preguntar. Entonces, No llegar a dar. no, a preguntar, porque tú tienes que indagar qué es lo que pudo haber pasado. Ahora, lo más probable es que cuando una persona le pidieron algo y no lo hizo, es normal la excusa. Muy bien, es normal que se excuse y diga, no, es que no me pasaron la información, es que no tuve tiempo, es que no tengo la agenda, es que mi agenda está llena. El típico no tuve tiempo, lo que pasa es que el Exacto. Pedrito, Juanito, el pingüino, cualquier estupidez, la Exacto. cantidad de burras que se van a enfrentar ahí es impresionante. Exacto. Y es por eso que a veces la gente evade estas conversaciones difíciles, porque las respuestas que te dan muchas veces te enojan más que en el fondo Sí, la situación que tuviste. o a veces creo que hay que tener ojo porque a veces la persona te puede estar dando una excusa totalmente válida. También. Que realmente, oye, mira, sabes que traté de limpiar, pero no habían paños. Que eso también puede ser una excusa de no ser protagonista y ser víctima. Sí, pero a ver, ojo con eso. Ahí hay una línea delgada, ¿no? No, más que línea delgada, es que yo soy protagonista cuando digo yo no lo hice. O sea, Claro. ahora porque el paño, porque no sé qué, pero yo no lo hice. Yo estoy asumiendo el protagonismo de definir o de declarar que no cumplí. Claro. Ahora pues digo, porque el paño, por no sé qué, pero yo declaro que no cumplí. Eso es ser protagonista. ¿No? Yo sigo en el play roll. Ya, mira, Pati, lo que pasa es que no lo pude hacer porque primero no había paño ni limpiador de vitrina y segundo, la tienda estaba llena y en verdad no tuve tanto tiempo para hacerlo. Bien, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que haría yo como líder? Diría, bueno, tú entendiste bien lo que yo te pedí y para cuándo te lo pedí, porque obviamente aquí, si tú lo hiciste bien el pedido, eso también, ojo. Pero ahí partimos antes. Sí, porque acuérdate que el Claro. pedido es sumamente importante. Si yo te digo, oye, trata de limpiarte en algún momento los baños, Ya. no sé, o en la cocina, o en lo que sea. Ya. Digo, bueno, yo no le dije bien para cuándo lo necesitaba, cómo lo necesitaba, te fijáis en qué plazo. Entonces, si mi expectativa era que él fuera a hacerlo inmediatamente, chota, es como... Porque es distinto decirle, mira, mañana tengo visita y necesito que los baños estén limpios porque Exacto. tiene un tiempo. Entonces ahí parte. Exacto, ahí parte. El pedido tiene que ser súper claro. Súper. En el fondo, yo estoy generando una expectativa para mí que esto va a estar listo o resuelto mañana, y la otra persona puede decir, bueno, esto la verdad no sé qué tan urgente sea, lo voy a hacer la próxima semana. Ahora, cuando alguien me da excusas, entre comillas, para justificar el que no lo hizo, ¿yo qué es lo que hago ahí? Primero, trato de invalidar esa excusa. El problema es que esto no se cumplió. Y no le echemos la culpa a la agenda, no. Asume que no cumpliste. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es importante? Poner el elefante sobre la mesa. Es decir, no se cumplió esta tarea. Ya, con la calidad, con el tiempo, con lo que tú definas. Listo, lo pongo sobre la mesa. Ahora, ¿qué es lo que tengo que decir yo?
Bueno, no se cumplió, pero ¿cómo hacemos? Mira la frase, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar o para que esto se cumpla? ¿Cómo hacemos? O sea, tú te involucras en el problema, la solución del problema es de la persona y tú. ¿Qué te falta para poder cumplir esto? ¿Necesitas algo de mi ayuda? ¿Necesitas que yo te aporte en algo? ¿Necesitas, o sea, generar una solución al problema? Ya, entonces le decimos, ¿cómo buscamos la forma para poder resolverlo? Y ahí, ¿qué pasa si la persona sigue buscando excusas? Oye, pero es que no, porque de verdad que yo no podía, pues no es porque no me quise hacer cargo. Que me ha pasado, todo esto me ha pasado. Pero sí, ¿qué pasa? Y se quedan pegados en el que no, pues porque yo no soy el culpable. ¿Cachai? Bueno, ahí lo que yo solía hacer es decirle, no, ya, bueno, sí, es que no había paño, ya. Entonces, eso es lo que yo solía hacer. Y creo que no está bien. Lo que pasa es que ahí tú estás evitando el conflicto, estás en el fondo evadiendo, finalmente no quiero tener problemas, ya, chao. Claro. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero ahí? Es hacer preguntas. En el fondo, ¿cuál es la consecuencia finalmente de que tú no tengas el paño, de que esto no funcione? Entonces tú le empiezas a hacer preguntas a la otra persona. Es como, tú te sientes que esto es parte de tu responsabilidad, claro. Tú sientes que yo no fui claro, tienes claro las consecuencias de no resolver este problema. Claro. Y es pregunta, porque la gente cuando, entre comillas, tiene que responderte en base a este tipo de preguntas, empieza a sacar su lado positivo y de resolutivo. Claro, lo que no puede pasar es este modo dictatorial a veces que tenemos, ya sabes que dejemos la conversación, anda a limpiar ahora. No, porque eso es del año 1. Porque finalmente es como lo va a hacer de comida para hoy día, hambre para mañana, porque claro. En el fondo si no vas a tener que siempre estar así con este... Y se daña la relación también. Daña. La idea de saber gestionar es no dañar la relación. Exacto, por eso las conversaciones difíciles son tan importantes y esto a nivel de todas las organizaciones y del liderazgo, esto es clave. Cómo conversar para poder generar instancias de avanzar buenos resultados. Hoy día la colaboración, la flexibilidad, la adaptación, los cambios organizacionales están, pero obviamente día a día sucediendo. Entonces, si tenemos esta capacidad de conversar y poner este elefante sobre la mesa, conversaciones difíciles que no son incómodas, son incómodas. Y enfrentarlas de buena manera, wow, tenemos un tremendo logro. Pero lo peor que puede pasar es que nos pongamos a enojar los dos y finalmente generemos teniendo una fricción que como decís tú, nosotros sacamos el patrón de fondo y ahí muera, porque al final del día, si es que la persona no quiere empujar, no va a empujar. No, claro, el debate trinchera lo que lleva es que cada persona se ponga en su lado, tiene su verdad, su propia verdad, ¿cierto? Mi verdad es la verdad. ¿Qué pasa si en esa conversación me doy cuenta que yo en verdad estaba equivocado? Por alguna razón puntual. Porque le estoy pidiendo, no sé, la persona dice, ¿sabes qué? Que yo encuentro que eso no es mi responsabilidad limpiar los vidrios. O sea, yo estoy en venta, no limpiando los vidrios. Y esa persona quizás tiene razón. ¿Cómo reacciono ahí? Bueno, es que ahí, Luchito, es lo más importante y tiene que ver con este módulo que también vimos, que el sábelo todo y el aprendiz. O sea, si tú te crees que el súper sábelo todo, que no va en el fondo, a decidir y decir, chuta, me equivoqué. Asumir un error. Mal, po. Ahí tiene que ser el aprendiz. Y uno, cuando está en esa conversación difícil, también tiene que escuchar, la escucha activa. Y en la medida que te dan justificación o fundamentos que no son de víctimas, sino que son protagonistas y tienen toda la razón, uno tiene que reconocer eso. Entonces, para que cerremos el ejemplo, entonces me diría y me empezaría a decir preguntas para yo salir de mi zona de defensa. Y después, ¿cómo resolvemos entre los dos el problema para que no vuelva a suceder? Exacto, ahí generar acuerdos, Luchito, ahí pregunta, como te decía, poniendo el tema sobre la mesa, el elefante, y después llegando a acuerdos, si finalmente son expectativas, qué es lo mejor para ti, para la persona y para la organización. Entonces llegar a acuerdos de cómo funcionar, de qué cosas priorizar, cómo en el fondo abordar y cómo solucionar el problema. Finalmente es eso, cómo solucionar un problema que te afecta a ti, le afecta a la persona y le afecta a la organización. Entonces la clave ahí para cerrar
es llegar a acuerdos que dejen a todos, digamos, alineados en función de resolver problemas. Y clave la comunicación y el liderazgo cercano. Nos quedamos con esas dos frases. Así es. Maravilloso, Pati. Te agradezco mucho. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen alguna sugerencia de video para que le saquemos el jugo a la Pati, este es el momento, así que déjenlo en los comentarios. Suscríbanle, pónganle like y nos vemos en el siguiente video. Gracias, Pati. No, de nada, Luchito. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chao.